Gracias, Lucía. Pues hay una preocupación real por la situación tan complicada por la que atraviesa Guatemala ahora, pero también simultáneamente hay una esperanza porque ha vuelto la protesta ciudadana, ha regresado la plaza. Veo que hay mucha actividad en el país, en diversos colectivos preocupados no solo por analizar la situación del país, sino por incidir en esa situación. Hay, como mencionaba Lucía, una particular preocupación de parte mía, que aprecio tanto el trabajo realizado por la FESI, por Juan Francisco Sandoval, por los agentes fiscales, auxiliares fiscales y todo el personal, investigadores de la FESI, con lo que me parece que es una eh, arremetida de la fiscal general contra Juan Francisco Sandoval, esta designación de la fiscal especial a solicitud o exigencia, vaya uno a saber, de Fundaterror, que hace que designe a una fiscal especial cuando desde el 2018 le insistíamos a la fiscal general, personalmente en Guatemala y después en las pocas oportunidades que pudimos conversar, pero siempre los compañeros de CICIG en las reuniones con ella le transmitían la misma inquietud. ¿Cómo era posible que mantuviera más de 20 investigaciones activas contra Juan Francisco Sandoval por hechos absolutamente insignificantes, intrascendentes, solo por mantenerlo con la preocupación de una investigación que además en las condiciones de un sistema de justicia cooptado no sabe uno cuál pueda ser finalmente la consecuencia, pero que esto de la actitud de la fiscal general va mucho con lo que desde principios del año 2017 ya venía planteando el entonces presidente Morales, de la necesidad de tener una fiscal que sirviera para contrarrestar la lucha contra la corrupción, para impedir que esa actividad que venía adelantando la CICIG con la FESI pudiera continuar, y efectivamente designó a una fiscal que reúne completamente esas características que él esperaba. Es decir, una persona que no asume realmente la confrontación, pero que a través de sus actos lo que muestra es que no tiene ningún compromiso en la lucha contra la corrupción, y por el contrario, ha habido muchas señales de vínculos con corruptos. Solo, y para concluir, porque realmente es una gran preocupación esto que viene ocurriendo respecto de Juan Francisco Sandoval y su equipo en la FESI. Cómo esta actividad de la Fiscalía General, de la Fiscal General, ha estado en ese sentido, en esa orientación de ningún respaldo a la FESI, de quitarle investigaciones importantes que la FESI tenía, lo que significó, porque esto que decía del tiempo de Morales se reeditó, se renovó también en el tiempo del presidente Yamatei. Recuerden cuando la FESI le solicita a la señora Leila Lemus, al presidente Yamatei y al Procurador General de la Nación, le solicita una información, y como es usual, casi que en una frase de cajón, siempre en esos oficios se indica que tiene un término perentorio para dar respuesta, porque más que una solicitud formal, es una exigencia de información
que el órgano de investigación del Estado le hace a unos funcionarios. Y entonces agrega que de no responder oportunamente, pues se verá sometido a las sanciones legales. ¿Cuál fue la reacción que se produjo? Una comunicación de Leila Lemus, la expresión de la indignación del presidente Yamatei, del Procurador General de la Nación, que cómo era posible que un fiscal los estuviera amenazando. ¿Y cuál fue la respuesta de la fiscal general? De un lado, quitarle esa investigación a la FESI, pero de otro lado, ordenar que se investigara a Juan Francisco y al fiscal atrevido que le había faltado el respeto a la señora Lemus, al presidente Yamatei y al procurador general. De manera que hay muchos signos en todo el comportamiento de la fiscal general que muestra que está decididamente a favor del pacto de corruptos. Hace un daño inmenso. Inclusive podría ser mucho más perjudicial que asumir una actitud frontalmente en contra. Recordemos lo que pasó en la investigación de Sandra Torres, por ejemplo. Permaneció en el despacho de la fiscal general durante 4 meses más o menos, sin que diera autorización para que se procediera, solo hasta que la entonces futura candidata logró inscribirse y adquirir inmunidad, entonces sí se permitió ya que presentara el antejuicio. ¿Qué es lo que implica que haya investigaciones a las que no se les dé curso, que haya solicitudes de parte de FESI a la fiscal general a la que no se les preste atención? ¿Qué significa paralizar, frenar una actividad que venía con bastante impulso? Porque a pesar de todo lo que pretendió el señor Morales de afectar a la CICIG durante el año 2018 y 2019, con todas las acciones que asumió de retirar los investigadores de la PNC, de hacer que Colombia, Uruguay y Argentina retiraran a sus policías también de la CICIG, todo el torpedeo respecto de las visas, de no conceder nuevas visas, de cancelar otras, su pretensión de cerrar la CICIG en enero del 2019, etcétera. Es decir, a pesar de toda esa acción en contra, sin embargo, seguíamos con el impulso de la investigación con la FESI. Y ese impulso todavía lo conservó la FESI una vez salida la CICIG. Ya hemos visto de investigaciones importantes que continuó adelantando la FESI, el caso de Gustavo Alejos, por ejemplo, y el tema de las comisiones de postulación para la elección de magistrados de Cortes Suprema y de apelaciones, o lo que significó el hallazgo de estos 122 millones de quetzales, supuestamente de propiedad del exministro Benito en una residencia. Acciones que han mostrado que la FESI realmente está capacitada para continuar abanderando la lucha contra la corrupción. Lo que ocurre es que si no hay un respaldo institucional, si por el contrario se fomentan acciones que se realizan desde todos estos sectores del pacto de corruptos contra la FESI, pues entonces eso conduce a una inactividad. Yo espero que a pesar de toda esta arremetida contra Juan Francisco y contra la FESI, los fiscales tengan el valor y la voluntad de continuar adelante como lo han hecho todavía hasta el momento de hoy. Yo creo que indudablemente son necesarios cambios en el país. He escuchado mucho el reclamo de una asamblea constituyente. Tengo un temor, y es que a pesar de todo lo que se vivió
en el 2015, por ejemplo. No obstante ese fervor ciudadano, lo que se mostraba en las investigaciones que con el Ministerio Público hacíamos, las conferencias de prensa con la fiscal Thelma Lana, mostrando a la población qué era lo que en realidad ocurría en el país. A pesar de todo eso, se eligió un Congreso. Para esa época, el Congreso anterior, que no fue precisamente tampoco una oportunidad de transformación para el país. Un Congreso que rápidamente fue tomado por el presidente Morales, que organizó sus mayorías con su junta directiva y que hizo lo que quiso con el Congreso. Y luego, para este año, encuentra uno que, por ejemplo, la UCN, un partido que el embajador McFarland dijo cuando estuvo en Guatemala representando a Estados Unidos en la embajada, que era un partido del narcotráfico. Sin embargo, alcanza a ser la segunda o tercera fuerza en el Congreso de la República. Recién ocurrida la situación de su dueño, de su propietario, que desafortunadamente en Guatemala los partidos políticos no tienen orientadores, sino dueños. El señor Mario Estrada, reconociendo actividades de narcotráfico en Estados Unidos, condenado en Estados Unidos, y sin embargo ese partido adquiere esa votación en las urnas. O el partido de Felipe Alejos, todos para mencionar otro adicional. Entonces, ¿qué es lo que podría asegurar ahora que fuerzas democráticas efectivas estuvieran representadas en una asamblea constituyente? Hay que trabajar mucho por la unidad. Trabajar por la unidad de los pueblos indígenas me parece que es algo de lo más importante en este momento en el país. Son mayoría, tienen posibilidad de orientar la política nacional, tienen oportunidad de orientar la transformación nacional, pero para eso requieren unidad. Si hubiera una base de esa naturaleza, es decir, si existiera un acuerdo en los pueblos indígenas, entre las autoridades indígenas, para presentar un proyecto que tenga el respaldo de los pueblos indígenas, me parece que valdría la pena el riesgo. De lo contrario, lo que se daría lugar es a darle otro instrumento de control, de dominación a los sectores que han usufructuado el poder. Como decía, el temor fundamental es quiénes alcanzarían representación en la Asamblea Nacional Constituyente. Porque si es para darle una herramienta de legitimación a quienes tienen al país en estas condiciones, sería un error. Se podrá lograr, y bien esto que mencionaba Lucía de la articulación, cuando yo hablo de la unidad es naturalmente la unidad en la divergencia, la unidad en la pluralidad, el tener unos objetivos comunes, el poderse unir todos en torno a lo mínimo para un Estado democrático. La experiencia del 2015 creo que fue muy importante para el país, fue muy importante para la ciudadanía. Se creó una nueva ciudadanía más participativa que ahora está nuevamente resurgiendo de manera masiva, porque no significa que en estos años intermedios no hubiera expresión ciudadana. Siguieron funcionando colectivos, se siguió tratando de incidir en el país, han logrado esa participación ciudadana, ha logrado frenar retrocesos en el país de diversa naturaleza, logró ahora la del 21 de noviembre, no solo que se dejara sin efecto un presupuesto que no beneficiaba en nada a los más débiles en el país, sino que además el anuncio ya del cierre del centro de gobierno, y esos son indudablemente éxitos
de la movilización ciudadana. Decía en alguna ocasión que el 2015, que fue una gran experiencia, que se destacaba la espontaneidad, que no había claros liderazgos, que fue ese sentimiento natural de los ciudadanos que salieron a la plaza y que se reivindicaba como tan importante, tan significativo eso de no existir claros liderazgos, sino porque entonces nadie se apropiaba del movimiento. Que esa experiencia debería examinarse hoy con mayor objetividad para pensar en esto. Si es en verdad un éxito que hayan movimientos espontáneos, que permanezca la espontaneidad en los movimientos, o es necesario que haya una fuerza, una unión de fuerzas en el país que pueda canalizar esa protesta ciudadana, ese descontento ciudadano en el propósito de construcción, de transformación, tanto que requiere el país, por ejemplo, nuevamente volver a hablar de la ley electoral y de partidos políticos, que signifique un verdadero cambio, una apertura democrática que convierta los partidos en verdaderos partidos y no en agencias personales de individuos que solo representan sus intereses, para que esos partidos políticos representen intereses de acuerdo con las ideologías, pero intereses de grandes grupos de población. Que la necesidad de la ley del servicio civil, de una nueva ley de servicio civil que garantice que los empleados, que los empleos del Estado sean en realidad por capacidad, por honestidad, por idoneidad, y no producto de la clientela, no producto de la politiquería. Que no se permita, como ocurre ahora, que hay aparentemente una carrera administrativa, pero en la realidad una multiplicación ilimitada de contratos de prestación de servicios personales, que ha sustituido esa carrera administrativa. Entonces, que se pueda organizar la burocracia permanente del Estado desde con ese criterio de idoneidad, de capacidad, de honestidad. Que es indispensable volver a examinar la ley de compras y contrataciones, que es fundamental una reforma del sistema de justicia, más o menos como se había propuesto en el 2015-2016, con toda esa actividad que con participación de la CICIG se hizo en amplias comunidades para tratar de llevar un proyecto de reforma constitucional del sistema de justicia. Es decir, hay mucha necesidad, es verdad, de cambio en el país, de introducir profundas reformas en el Estado guatemalteco, pero la gran preocupación, para volver a la inquietud inicial, la gran preocupación es: ¿podrá este movimiento ciudadano llevar a la Asamblea Nacional Constituyente verdaderos representantes demócratas que busquen una reforma constitucional para consolidar o para establecer, porque bastante frágil es la democracia en Guatemala como en muchos de nuestros países, para tratar de establecer efectivamente reformas democráticas en el país? Creo que hay que trabajar mucho en eso. Me parece importante en esta experiencia del movimiento ciudadano que se viene dando desde el 21 de noviembre, me parece importante que se pudiera generar una dirección colectiva del movimiento, precisamente en miras hacia la reforma del Estado, asimilando las experiencias del 2015. Recuerden ustedes que después de la renuncia del presidente Otto Pérez, por esos mismos días
la USAC empezó a aglutinar en lo que fue la Plataforma por la Reforma del Estado numerosas organizaciones de sociedad civil, precisamente para pensar en esa reforma del Estado, y que desafortunadamente fracasó cuando, después de hacer la propuesta de reforma a la ley electoral y de partidos políticos, se le entregó al Tribunal Supremo Electoral y se diluyó. El Tribunal Supremo Electoral la revisó, modificó, ya no era la propuesta ciudadana que se había formado en la Universidad de San Carlos, en la Plataforma por la Reforma Democrática del Estado, y luego pasa al Congreso, donde termina de distorsionarse y resulta aprobado lo que ya conocemos, un remedio de reforma a la ley electoral y de partidos políticos que perdió toda la esencia, todo el contenido de cómo había salido de la Plataforma por la Reforma del Estado. Pensar toda esa experiencia del 2015, cómo poder aprovechar lo vivido ya por el país, lo vivido ya por la ciudadanía, para construir, seguir en la protesta, porque es indispensable, seguir sumando más personas en esa indignación nacional por un manejo del Estado que ha conducido a una situación de miseria, como todo lo que mencionaba Lucía ahora. Pero estar en ese proceso de construcción, ir avanzando con pasos firmes, seguros, sabiendo hacia dónde es que se quiere llegar. Un saludo a todos los que escuchan FEJER, esta cadena de radios comunitarias, que tengan esperanza en el futuro, que sigan trabajando por el futuro, que ustedes, los guatemaltecos, son los que están llamados a construir el país que ustedes quieren, el país que haga amable la vida en dignidad de toda la población. Saludo pues a todos, los recuerdo con bastante aprecio, con afecto, y espero que podamos muy pronto volver a conversar sobre los avances en esta situación del país, que de todas maneras sigo con mucha atención. Muchas gracias. Y bien, hasta aquí el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión, la cual pueden dejar en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos en el siguiente video. Adiós.